Bueno es Dios en cada momento, en cada circunstancia. Hoy, como lo decía, iniciando nuestro servicio, estamos enfocados hoy a hablar de nuestra nación, Colombia, un hermoso país donde los colores de su bandera nos dice que el amarillo son todas sus riquezas, el color azul bañada por sus mares, ¿cierto? El rojo también nos declara aquellas muertes o sangre que ha derramado nuestra nación, pero lo más importante es entender Dios dónde nos plantó, dónde nos puso en este hermoso territorio. Venimos de varias circunstancias, de varias situaciones difíciles a nivel nacional, en diferentes ciudades, donde el pueblo está cansado, donde el pueblo se siente humillado, donde vemos la desesperación, donde vemos la desilusión, pero también vemos la injusticia, vemos aún la mentira y tantas cosas. Por eso iniciaba diciendo en el libro de Crónicas que si el pueblo de Dios no habla del resto de colombianos, habla del pueblo del Señor. Si nos humillamos delante del Señor, buscamos el rostro del Señor, oramos, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él perdonará, ¿cierto? Él sanará, perdonará nuestra tierra, pero lo más importante es que traerá sanidad a nuestra nación. Necesitamos que Dios sane nuestra nación. Una vez más, doy la bienvenida a cada persona que se conecta en este tiempo para escuchar la palabra del mensaje del Señor, que hoy llevaré el título Dejando la serie, no porque no sigamos estudiándola, sino porque hoy se hace necesario que como iglesia nos levantemos a orar y a clamar. Hoy bajo el tema de el gobierno teocrático, que es el gobierno teocrático de Dios. Pero antes de estar en este tiempo, así como muchos, como le digo, no soy la única, muchos pastores nos hemos unido de diferentes denominaciones a levantar nuestra voz, a orar a Dios, porque nosotros somos entendidos también del campo espiritual al natural, todo lo que esto conlleva. Así que el poder de la oración de un pueblo que se une también a humillarnos delante del Señor y a pedir su misericordia. Quiero que te unas allí con tu familia, con la persona que tengas a tu lado, el más cercano, y puedas hoy orar por tu nación. Si quizás no lo habías hecho, solo habías participado en las marchas, solo habías participado a través de las redes sociales, mostrando tu inconformidad. Hoy creo que es la mejor plataforma de arrodillarnos delante de Dios. Y si tú te puedes allí arrodillar desde tu casa, y puedas levantar tus manos al cielo y puedas unirte como familia colombiana que eres y puedas orar por esta nación, sería maravilloso, porque hoy es un tiempo de búsqueda y de clamor. Así que acompáñame en estos minutos a orar por Colombia. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más. Gracias por todas las familias que se están uniendo en este tiempo a orar por Colombia. No solamente he sido yo, han sido más pastores, Señor, que han llevado jornadas de vigilia, de ayunos, de clamor en estos días, Señor. Antes de finalizar el mes de abril, Señor, iniciando este nuevo mes de mayo, hemos visto no solamente las muertes exageradas por el COVID-19 o este virus, Señor, sino también viendo el hambre, viendo la desesperanza, viendo la desilusión, pero también viendo la injusticia. Hoy, como pueblo entendido, Señor, levantamos no nuestra voz de protesta, Señor, sino levantamos nuestra voz al Rey de los cielos, sabiendo, Dios, que tenemos un arma más poderosa que es la oración. Padre, hoy aquellos que se pueden arrodillar en sus casas a pedir misericordia, Señor, y que tú sanes nuestra tierra. Colombia es un país rico en diversidad, en fauna, en flora, Señor. Rico, Señor, aún por los mares que tú nos has regalado de cada uno de los costados, Señor.
Padre, gracias por toda la diversidad que podemos encontrar cultural. Gracias por esta nación que tú nos has regalado, Señor, y nos has plantado. Hoy te pedimos, Señor, que aquellas personas que están en el gobierno, Dios mío, tú seas tocando el corazón, tú seas obrando, Señor, porque vemos cada día más como el pueblo está cansado y es normal, Señor, ver todo lo que ocurre, pero te pedimos, Señor, tu misericordia, pedimos a ti, Señor, tu favor en esta mañana, Señor, y junto con todo el pueblo colombiano, pero también cristiano, temeroso de tu nombre, levantamos hoy, Señor, nuestras manos a ti y clamamos a ti, Señor. Si el pueblo ha dejado de buscar tu rostro, si el pueblo ha dejado de orar, si el pueblo, Señor, se ha olvidado de ti, volvemos nuestro rostro a ti y te pedimos misericordia por nuestra nación, no solamente por nuestra nación, por nuestros hijos, Señor. Mira la policía, el ejército, Señor, todas las personas que aún salen, Dios mío, a mostrar su inconformidad. Pueblo colombiano peleándose el uno con el otro, Señor. Te pedimos, Dios, tu misericordia. Te pedimos, Señor, tu intervención. Padre, tu espíritu de muerte, todo espíritu de hambre, todo espíritu que haya querido meterse, Señor, en nuestra nación. Hoy te pedimos tu misericordia. Todavía hay un pueblo que te honra. Todavía hay un pueblo que sirve tu nombre. Todavía hay un pueblo que no se ha arrodillado, Señor, al sistema, Señor, sino que cree en ti, Señor. Hoy nos levantamos a clamar. Hoy nos levantamos, Señor, también en el secreto, Señor, a orar, a clamar y a pedir misericordia por nuestra nación, por Colombia. Colombia, Señor, es una tierra maravillosa, es una tierra donde tú nos has puesto, Señor. Es la puerta, Señor, de Suramérica. Padre, es el pequeño Israel que muchos han dicho, Señor, en Suramérica. Padre, hoy declaramos, Señor, que esta tierra ha exportado, Señor, gente misionera, gente que teme tu nombre, Señor. Por eso en esta mañana clamamos, Señor, desde nuestras casas. Esto es una mañana de clamor, es una mañana de arrepentimiento, es una mañana, Señor, para decir, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia del pueblo, Señor. Padre, hoy te pedimos, Dios, que todo espíritu de muerte, todo espíritu, Señor, de violencia, todo espíritu de hambre, Señor, todo lo que se quiera, Señor, arropar nuestra nación. Hoy nos levantamos a decir, Señor, que tú seas enviando, Señor, tu protección, que tú seas limpiando los aires, Señor, que tú seas limpiando, Señor, nuestra ciudad también, el alrededor donde estamos, Señor. Padre, te pedimos tu favor y tu misericordia. Hoy, Señor, dejamos este tiempo en tus manos, pero también, Señor, siendo propicios a lo que tú quieres hacer en esta mañana. Presento también el mensaje de la palabra tuya, Señor, que tiene que ver con el gobierno teocrático, Señor, el gobierno de Dios, no el gobierno del hombre, Señor, no el gobierno del sistema, sino el gobierno tuyo, Señor. Habla a cada corazón y a cada vida, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La invitación es para que todos estos días que tú estés, te acuerdes de orar por Colombia. Creo que es un aporte que podemos también hacer como buenos colombianos. Acompáñame hoy a hablar acerca de este tema maravilloso y ¿qué es el gobierno teocrático? Está compuesto por dos palabras, que es Theos y Kratos. Theos, que es Dios, la palabra griega, y Kratos, que es poder o gobierno. Entonces, ya uniendo la palabra encontramos el gobierno de Dios. Por eso hablamos del gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Cuando escuchamos la palabra democracia, también es una palabra griega que está compuesta de dos formas, demos y kratos. Demos, que es pueblo, y kratos, que ya sabemos que es gobierno. Entonces, uniendo la palabra, es el gobierno del pueblo. Esto es lo que nosotros hoy en nuestra nación tenemos, gobierno del pueblo, pero esto tampoco es cierto. ¿Cuál es el modelo de gobierno que debe existir en una nación o que debería existir en el mundo?
es el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, el establecido por Él mismo. Y que se perdió, sí, porque el mismo pueblo, quiero llevarte hoy a través de la palabra, para que veas que esto no es nuevo, que esto es algo de mucho tiempo y es la ausencia de Dios en el corazón. Por eso la invitación hoy para ti, para todo aquel que me escucha, es que volvamos nuestro rostro al Señor. El gobierno teocrático, ya sabiendo que es el gobierno de Dios, quiero que revisemos cómo se llevaba en el Antiguo Testamento o en el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo. Capítulo 40, estaba Moisés con el pueblo de Israel. Versículo 36 y 37 dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Quién era el que daba la orden de avanzar o de quedarse? Dios, a través de esta nube que era visible. Ahora, ¿qué más podemos ver? Éxodo capítulo 13 son los ejemplos de cómo Dios guiaba, orientaba al pueblo. 13, versículo 21. Dice: y Jehová iba delante de ellos, dice, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche para guiarlos por el camino, con una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que quien guiaba al pueblo no era Moisés, quien guiaba al pueblo era Dios mismo. Tanto de día como de noche era Dios guiando al pueblo en cada momento, aún en las batallas, aún en el momento de la salida. Si usted mira todo el libro de Éxodo, cuando Dios da el momento de la Pascua, Él dice el momento preciso para que el pueblo saliera. ¿Sí o no? Él lo da. No fue Moisés. Moisés simplemente obedeció a las órdenes ¿de quién? De Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8. También dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros, o sea, de ustedes. Ahora, ¿qué nación tenía a Dios tan de cerca para guiarlos de día, de noche? Y habla de su ley, sus mandatos, o sea, su constitución. Y Dios es un Dios justo, ¿sí? Nos dice que estatutos, juicios justos, como es la ley. O sea, Dios había establecido su propia constitución política para guiar al pueblo en justicia y en equidad. ¿Quién guiaba y gobernaba y ayudaba al pueblo y tenía su propia ley? El pueblo de Israel. Después nos dice la palabra que viene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, luego se levanta Josué, que fue el sucesor de Moisés, y lo mismo ocurrió. Dios guiaba al pueblo a través de la vida ¿de quién? De Josué. Aún para los preparativos de la conquista y todo lo que tenía que ver con la toma de Jericó, le pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Y Dios le dice cómo hacerlo. Y parecía algo como loco, ¿cierto? Pero fue muy acertado porque quien daba la orden era Dios. Cada vez que el pueblo hacía algo diferente a las instrucciones de Dios, les iba ¿cómo? Les iba mal. Esto, ¿para qué lo digo? Para llevarte a entender que aún desde el Génesis, Dios dio gobierno. Por eso la bendición fue fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella, o sea, ejercer gobierno. Todo ha sido desde el comienzo. Dios ha entregado el gobierno al ser humano, pero aún vemos que en medio de la caída, Dios
volvió a hacer su intervención divina para guiar e instruir al pueblo en todas sus áreas y en todas sus facetas. El libro de Jueces aparece porque, ¿por qué aparecería? Vamos a mirar Jueces capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad. Y luego vamos al verso 10, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. El pueblo había servido a Dios en los tiempos que estuvo, ¿quién? Josué. Pero apenas muere Josué, dice que toda esta generación y la nueva que se levantó, hay un precedente importante, no conocía a Dios. Y el no conocer a Dios trae como consecuencia lo que se levanta en este mismo libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y recuerde que quien era el rey o quien guiaba al pueblo era Dios mismo. Josué no le bastaron los 110 años que vivió para levantar una generación que conociera a Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra nación, en nuestras generaciones, en los diferentes escenarios de gobierno? Gente que no conoce ¿a quién? A Dios. Y cuando hay alguien que no conoce a Dios, pues no tiene temor de Dios. Y va a atropellar y va a hacer según sus deseos y según sus acomodos. Esto fue lo que pasó en tiempos de Jueces, y Dios tuvo que levantar jueces para libertar el pueblo de Israel. El pueblo clamaba, volvía y se arrepentía, o sea, era como un círculo vicioso. Termina el libro de Jueces y el capítulo 21 del libro de Jueces, versículo 25, igual que el que acabo de leer. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Samuel se levanta como el último juez del pueblo de Israel. Y no solo fue un juez, sino también fue un profeta. El último profeta, también muy importante en una transición de nombrar el primer rey. Y el primer rey, ¿quién fue? Pues Saúl. Quiero que revisemos ahora sí. El primer libro de Samuel, capítulo 8. Desde el verso 5, allí dice que Israel se cansa de ser guiado por Dios. Dice, y le dijeron, 8:5, recuerde que él era el último juez del pueblo de Israel. Le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró ¿a quién? A Dios. ¿Cómo era lo que hacían los jueces? ¿O cómo era lo que hacía el pueblo que era guiado por Dios? ¿Oraba a quién? Le consultaba todo a Dios. Entonces el pueblo pide un rey como el resto de las naciones. Y esto dejó de ser el gobierno de Dios y se constituyó el gobierno democrático, el gobierno del pueblo que pide un rey. Estoy haciendo entender. Y en el verso 7, Jehová dice que responde a Samuel y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado para que no reines sobre ellos. Es decir, la gente cambió el gobierno de Dios por el gobierno de las personas. Cuando son tiempos de elecciones, la gente, aún cristiana, pone su esperanza en el político.
en el candidato de turno. Y Dios no nos ha puesto a que pongamos nuestra esperanza en el candidato de turno, sino que pongamos nuestra esperanza en Dios. Muchas de las cosas que estamos viviendo, esto no solamente es para usted, también es para mí. Todos sufrimos por las consecuencias de aquellos que vienen a legislar, porque son gente sin temor de Dios. Pero entran en discusiones, aún gente cristiana en las redes sociales, y se peleaban por ciertos candidatos. Dios no nos ha puesto en división para pedir un rey que nos gobierne, sino poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Dios. Y esta es hoy la palabra, que volvamos nuestra mirada, nuestros ojos a Dios. Si mi pueblo se humillare, ¿cierto? Me invocaren y buscaren mi rostro. No está diciendo que busquen el candidato de turno pensando, y esa es la mentalidad de muchos. Este sí va a ser, este sí, pero alguien debe entender, o debemos entender, que nuestra esperanza no está en el hombre, sino está puesta en Dios. Aún así lo haya reiterado hoy tantas veces. Porque todo lo que no se sustenta en Dios es vano y es vacío. Y trae como consecuencia todo lo que estamos viendo hoy por hoy, no en los medios televisivos, porque ya sabemos también, sino lo que se mueve en las redes sociales, que hablan la cruda realidad. Y que como pueblo necesitamos buscar a nuestro Dios. Y no decir es este que nos va a sacar, sino decir, Dios, nuestra mirada está puesta en ti. Dios le dice a Samuel, escucha al pueblo, no te han desechado a mí, sino que me han desechado a mí. Ahora en el verso 8, mire lo que dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. ¿Es malo protestar? Ahí dice, protesta, estoy leyendo bien, ¿cierto? Protesta solemnemente, o sea, con respeto, con ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reine sobre ellos. Atención, ¿qué dice? Refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. A ver, póngale nombre a eso. Ejército, marina, policía, servidumbre, chofer, todo eso. ¿Quién lo hace? Dios mismo está diciendo, cuando me desechan el gobierno que yo quiero implantar y exigen un hombre que los gobierne, pues eso va a pasar. O sea que eso no es nuevo. Ahora, nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Su casa no es su casa, porque usted tiene que pagar un impuestico. Su trabajo no lo disfruta usted, porque usted tiene que pagar el impuesto de renta, el IVA, todo esto. ¿Y de dónde salió eso? Ya sabemos que bíblicamente, ¿de dónde? Cuando el pueblo pide rey, conforme a ¿qué? A su gusto particular. Mira el 15. No más impuestos. Diezmará. Dios mismo le está diciendo. Diezmará. O sea, el 10% de vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El 10. Ya aquí ya vamos en el más del 10. El 19% IVA. 3.5% impuesto de renta.
Y puedo seguir diciendo el autoconsumo, el 8%, el gravamen, el 4 por mil, todos estos impuestos para los oficiales y todos aquellos de alto rango. Y el pueblo, y entonces dicen algunos, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volvernos a Dios. Dice, y clamaréis, mire, verso 18, por favor. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír a la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro reino gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oró Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová. Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra casa. Dice, el pueblo clamará a causa del rey que han elegido. ¿Quién ha elegido eso? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que hemos escogido esta clase de gobernantes. Gente sin temor de Dios, porque cada uno hace lo que bien le parece. Y no ha querido volver sus ojos y su mirada, ¿a quién? A Dios. Muchos hablan y dicen que Salomón es lo más guau y lo re guau y el hombre más sabio de los resabios. Pero aquí vamos a mirar que él inventó el impuesto del leva. Y eso es bíblico. Y Dios se enojó debido a esto y por esto se levantó Jeroboam contra Roboam, porque dijo, estamos cansados de tanto impuesto, de tanta servidumbre, disminuye la carga y te serviremos. Pero, ¿qué dijo Roboam? Si mi papá hizo esto, pues yo el doble lo voy a hacer. Y eso trajo como consecuencia la división del reino de Israel. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que no sirvió al Señor. Qué bueno es que tú y yo podamos entender. Primer libro de Reyes, capítulo 2, está la rebelión del pueblo de Israel totalmente. Cansado de sufrir angustia y aflicción y todo lo que esto no es nuevo, esto viene desde allá. ¿Cuál es la solución? Volver nuestra mirada ¿a quién? Al Señor. El próximo año vienen nuevamente elecciones y no faltan aún los mismos cristianos peleándose los unos por los otros, diciendo que este sí va a ser el cambio. Pero debemos tener claro que si hay alguien que no teme a Dios, no honra a Dios, pues no va a haber cambio. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam, toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, ¿sí ve? Agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Te serviremos. Pero, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Dice, pidió consejo a los ancianos, verso 6, que habían estado delante de Salomón su padre, como vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les serviréis, responderéis de esta manera. Buenas palabras le vas a hablar, ellos te servirán para siempre.
Pero él dejó el consejo de los ancianos que había dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo, que ha dicho estas palabras: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo voy a añadir a ustedes yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo lo voy a castigar con escorpiones. ¿Qué tal eso? Pues ya estaban cansados, dieron: no más, no más. ¿Pero por qué pasó esto? Porque el pueblo quitó la mirada del gobierno de Dios y lo estableció su esperanza como el resto de las naciones, poniéndolo en un hombre. La solución de nuestra nación no está en un hombre cualquiera. La solución de nuestra nación está en las manos de Dios. Y eso debemos entender, tú y yo, siendo conscientes aún de nuestra forma democrática que tenemos, gobierno del pueblo, que por eso vamos y elegimos, pero y a veces la gente no comprende, no sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué hizo Salomón en su gobierno? Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Se lo transcribo. 27 metros de largo, 9 metros de ancho, 13 metros de medio alto. Ahora, en el verso 3 me dice: y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era 10 codos, es decir, 9 metros de ancho y 4 metros y medio. ¿Cuánto le costó a Salomón construir esta casa? Verso 37. En el cuarto año, en el mes de Zif, se echaron los simientes de la casa de Jehová. Es decir, 7 años le llevó a hacerlo. ¿Cuánto? 7 años. Lo que le llevó a hacer la casa del Señor. Y dice en el verso 38, y en el 11º año, en el mes de Bul, que era el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, ahí está diciéndole, ¿en cuánto? 7 años. ¿Cuánto le llevó? Esta construcción que estoy hablando en el gobierno de Salomón tiene que ver con la casa de Dios, que fue una tarea que David no pudo hacerla, pero que David se encargó de preparar el material y dejarla lista para que su hijo la edificara. ¿Cuánto le gastó en el gobierno de Salomón construir la casa de Dios? 7 años. ¿Cuánto le llevó? 7 años. Ahora, en el capítulo 7 de este mismo gobierno, Salomón edifica otras casas, otros edificios, pero quiero que usted tenga claro cuántos metros tenía de largo la casa de Dios. 27 metros, 9 metros de ancho y todo lo que tenía que ver, 9 metros de ancho y 4 metros y medio, 27 metros de largo. Estas eran las medidas que tenía la casa de Dios y que le llevó 7 años construir el templo de Dios, que es uno de los templos que decían, wow, que con oro, que todo lo que usted y yo hemos visto, el mobiliario, y donde sacamos ahorita segundo libro de Crónicas, capítulo 7, donde Dios hace un pacto con Salomón y desde ese lugar consagran y dice: si mi pueblo se humillare en este lugar y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo perdonaré. Todo lo que acabo de leer en nuestra lectura inicial. Pero ahora en los otros edificios,
Primer libro de Reyes, capítulo 7. Verso 13. Verso 1, perdón, discúlpeme. 7:1. Después edificó Salomón su propia casa. ¿En cuánto? En 13 años. Y la terminó toda. Entonces, si le gastó más tiempo a la casa de él, que a la misma casa de Dios, diga que la casa de él es mucho más grande. ¿Cuánto le gastó? 7, casi 8 años de más. 7 más. Podríamos decir, no, mentiras. 6 años y medio de más. Sí, porque no podemos dar un número exacto porque son 13. Ni podemos decir otros 7 porque serían 14. Entonces, pero casi que le dobla el año, los años de la casa de Dios. 13 años le costó, se demoró en edificar su casa. ¿Cuánto le demoró a hacer la casa de Dios? En el verso 38, capítulo 6, verso 38. Dice, fue acabada, dice, en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Cuánto le gastó su casa? 13. Tremendo. Tremendo. Miren el verso 2, ¿cuánto le medía? Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos. ¿Cuánto tenía? 100 codos, que son 45 metros de largo. ¿Cuánto era la casa de Dios? 27 metros de largo. ¿Cuánto su casita? 15 metros de largo. O sea que ya va un poco más grande. Pero ahí no acaba. En primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 24. Dice, y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. ¿Qué le edificó a quién? No a Dios. La que le llevó 13 años, ¿para quién se la edificó? El palacio de la hija de quién? De Faraón. ¿Entonces les parece tremendo eso? ¿Y eso se ve en las mejores familias? ¿Y dónde cree que sacó todo eso? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. O sea que le fue más importante para él, no Dios, sino ¿quién? Su mujer, su familia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pura coincidencia. ¿Por qué? Y eso que Salomón, y todos muchos dicen, yo quiero ser como Salomón. Yo digo, no, yo no quiero ser como él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 1, dice, después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa. Ahora revisemos que para poder hacer su casita, su palacio, de 45 metros de largo por 22 metros, mientras que la casita de Dios 27 metros y la de él 45, o sea que le está también doblando y un poquito más, pero no para la hija del faraón con la que había hecho parentesco, o sea su esposa, para su mujer. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15. Aquí está, mire, queridos. Dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo y el muro de Jerusalén y Azor, Megiddo y Geser. Leva. Uy. Esta fue la razón
por lo que ¿qué? Se impuso. Por eso digo que todo lo que está aquí ya pasó, pero también lo estamos viviendo. ¿Para qué, pueblo? Para que digamos, uy, ese rey Salomón era tremendo. Para que no volvamos a caer en el mismo hueco, pero seguimos cayendo. El pueblo perece porque le falta conocimiento y no buscamos a Dios como debemos hacer. Y qué tremendo, porque en otra versión dice trabajo esforzado. ¿Cómo impusieron esto? Pues para poder costear el edificio que el Señor se edificó. ¿Y cómo costean los mandos que nos gobiernan sus lujos? ¿A través de quién? ¿De dónde sale esto? Querida iglesia, nosotros no estudiamos y no oramos a Dios. Y ya Samuel también se puso triste, Señor. Dijo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero hazles entender qué es lo que ellos mismos han escogido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor y que nos ayude a escoger mejor. Porque aquí no es uno solo el que haya escogido, o sea, son muchos, la mayoría. Y gente que pone la esperanza en el hombre y no en Dios. Es que con y nos ponemos a hacer allá campañas y a pelear en las redes sociales y un poco de cosas que no hemos sido llamados para eso. Creo que debemos ser muy conscientes cuando estemos en las urnas y decirle, Señor, danos sabiduría. Y si es posible, Dios me perdone. Pero si es posible, póngalo en blanco. Pero también muchos dicen, no ponga. Y bueno, no voy a hacer campaña porque no me corresponde. Pero sí, a usted le digo, ore a Dios y dígale, Señor, ayúdame a tomar una decisión sabia y acertada. Porque si esto está en la Biblia, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Sí? Ahora, leva para poder construir, esta fue la razón. Y en el verso 16 dice, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja de Beerón y a Balá y a Tamor en la tierra del desierto. Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. O sea, la sabiduría que Dios le dio, la utilizó para oprimir al pueblo. Cuando debió haber utilizado su sabiduría para servir al pueblo. Cuando una persona no entiende que el poder está dado para servir, lo que hace es subyugar. ¿Qué fue lo que él hizo con su sabiduría? Pues acumular mucho dinero y por eso escribe el libro de Eclesiastés. Y dice vanidad de vanidades, porque tenía tanto dinero, pero a costillas de los demás. También por su sabiduría administrada de una manera incorrecta. Y tuvo tantas mujeres. ¿Y cómo hacía? Pues para mantenerlas. Tenía que tener alguna sobrecarga. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo. Eso es así de claro. En primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta, querido, escuche bien, de renta cada año era 666 talentos de oro. O sea que ya había renta. ¡Ay, es nueva la renta! Cada año tenían que pagar. ¡Wow! Uno dice, yo me puse a estudiar eso y dije, ¡ay, Señor! Ya yo creo que habían contadores en ese tiempo allá haciendo rentas, declaraciones de renta. ¿Sí? El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año. Ahora en el verso 15, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias
y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. ¿Cómo la ve usted? Y con eso construyó, lea usted por favor allí en casa, el verso 16. 200 escudos grandes de oro batidos, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. En la guerra. Guerra. La renta utilizada para la guerra. ¿No se le parece muy? Pero era Salomón con todo su esplendor y su sabiduría. Constituyó el leva, la renta, y la leva era considerada 30,000 hombres en esclavitud, trabajo forzoso obligatorio. No era si querían, era obligatorio. Ahora sí entiende por qué la revolución del pueblo de Israel en tiempos de Roboam. Estábamos cansados de pagar renta, de estar allá en esta cuestión del leva, 30,000 hombres en esclavitud, trabajo forzoso obligatorio día y noche. Primer libro de Reyes, capítulo 5. A ella se le quita a uno la cuestión de, Señor, quiero ser como Salomón, muy sabio. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 13 al 18. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, ¿sí ve? Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albayines de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. O sea, la leva eran 30,000 hombres. O sea, no era si querían, era obligatorio. Un mes. ¿Usted no cree que si su hijo le tocara ir a eso? Un mes. Y de gratis. Porque el Señor quiere construirle el palacio a la señora. Uno dice, ¡ay, qué injusticia, Dios! Pero eso es lo que el pueblo escoge. Dios mismo le dice por el profeta Samuel y nos lo está recordando hoy. Es lo que el pueblo elige. Es lo que el pueblo escoge. Y el pueblo dice, estamos hasta acá. Eso fue lo que pasó con Roboam. Y Jeroboam se levantó, pero hizo las cosas equivocadamente y se dividió el pueblo. Mire, aquí no acaba la tortura para el pobre pueblo de Israel que pedía, ray. Mire, aquí está. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Ahí mismo, versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían ¿a quién? Al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. ¿Cómo la ve? Camionetas, celulares, gasolina y bueno, cosas prebendas. Yo me río porque yo digo, ay Dios mío, Señor. Esto no es nuevo. Esto está aquí también. ¿Y quién implantó esto? El que era más sabio de todos los sabios. Sí, hizo un sistema de esclavitud tremendo en el pueblo de Israel. Su sabiduría, en vez de haberla usado para hacer servicio a Dios, al pueblo y no subyugarlo, lo que hizo fue ¿qué? Para favorecerse él, beneficiarse él. Dice 12 gobernadores que mantenían al rey a su casa. Y acuérdese cuántas mujercitas tenía el Señor. Venga, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11, mis queridos, por si de pronto usted se le olvida. Porque mantenían a él y a los de su casa.
Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Pero el rey Salomón amó más de la hija de Faraón, la que le construyó el palacio, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Tea, o sea, tenía muchos corazones para amar, ¿no? Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. O sea, tenía ¿cuántas? A ver, haga la cuenta. 10,000 mujeres. Y el pobre pueblo de Israel mantenía a todas estas personas. Aquí al menos son menos, dijo, pero ¿cuántas? 10,000 más el resto del servicio. O sea que la esclavitud de impuestos y de un poco de cosas, ¿cómo era? ¿Cuántas son 1,000 mujeres? Perdón, 1,000 mujeres. Entonces, o sea, mujeres, reinas, y ahora súmele las concubinas. O sea, no le bastó con una. 10,000, 7,000, 1,000. Sí, son 1,000 mujeres. O sea, me parece terrible. O sea, todavía uno como que le hace suma y resta y dice, es increíble. Así solo sean 300, eso es mucho. Y ahora súmele las dos. Más los siervos que tenía los gobernadores. Terrible, ¿cierto? O sea, era demasiada la opresión que había. Y en el capítulo de Reyes, capítulo 4, empieza a decir los nombres de ellos. Y cada uno traía, o sea que cada distrito o cada tributo o en los distintos lugares que tenían estos 12 gobernadores sobre Israel, tenían impuestos. O sea que ya el pueblo estaba cansado. Mire, en el verso 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Traían presentes, sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La provisión de Salomón para cada día era 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 10 bueyes. Y ahora multiplíquelo por todos los días que vivió el Señor. 20 bueyes de pasto, o sea, en un día, no es en una semana, en un día. 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Titsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor, pero hizo cosas para la guerra, ¿no? Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos. 40,000, queridos, en sus caballerizas para sus carros, y 12,000 jinetes. Pobrecito, el pobre viejecito. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltara. Tan lindo, ¿cierto? ¿De dónde viene el problema? El don
¿De qué sirvió si su carácter no era transformado y lo que hizo fue para su propio beneficio? ¿De qué sirvió? ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy el pueblo del Señor? Alegar y decir, este es mi campeón, este es el que me va a sacar. Todo aquel que tenga una mentalidad sin Dios, ya sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, ninguno se salva. Aquí no estamos hablando de que somos derecha, somos izquierda, que somos del centro, que no somos del centro, que somos del medio, que somos de arriba, que somos de abajo. Estamos hablando es que debemos volver nuestro rostro a Dios y nuestra esperanza ponerla ¿en quién? En Dios. La palabra hoy, el llamado querido que yo te hago y finalizo esta enseñanza volviendo a segundo libro de Crónicas 7, que es el pacto que Dios hace con Salomón, pero este hombre no lo cumple para nada. Desde el verso 14, hoy es iglesia, si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? La gente de afuera que no conoce de Dios, no. Tú y yo que conocemos a Dios y sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Necesitamos volver a invocar a Dios. Necesitamos poner a Dios en nuestra vista y poner a Dios como primer lugar en todo. No es decir que este me va a sacar, que este sí nos va a llevar, sino en Dios. Y oramos porque necesitamos orar. No podemos seguir cayendo en los mismos errores que nos digan que es este, que es aquel, que es esto, que todos buscando a Dios y buscando el rostro del Señor. Podremos ver como hay en uno de los países hoy por hoy de un presidente cristiano y que muchos ponen en las redes sociales y lo abanderan. ¿Por qué? Porque es un hombre que teme a Dios. Por el momento no se ha torcido. Y hemos visto un gobierno ejemplar. ¿Qué es lo que nos enseña? Que cuando Dios es la fuente, cuando Dios es el sustento, veremos lo que dice también el proverbio, que el mismo Salomón escribió. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y él mismo creo que vio que el pueblo no se alegraba. Necesitamos que nuestra esperanza y nuestra motivación no esté en el de turno, sino que esté puesta en Dios. Por eso necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces Dios oirá de los cielos, perdonará primero nuestros pecados y traerá sanidad sobre nuestra nación Colombia. Son días en los que vemos la ausencia de Dios en el pueblo. Desde los gobernantes, gente sin temor de Dios. Gente que no gusta de los mandatos y principios de Dios y es lo que el pueblo está escogiendo. ¿Cómo vemos a Bogotá? No estoy hablando de ideologías, pero ¿cómo vemos a Bogotá hoy? En caos, porque no hay temor de Dios. ¿Cómo vemos la ciudad de Cali? Y usted va y mira el antecedente de este personaje que está en el gobierno. Es una persona que no teme a Dios. Y así podemos seguir hablando. ¿Y quién los pone ahí? El mismo pueblo que dice creer en Dios, pero puso su esperanza en el hombre. No podemos seguir siendo los mismos, sino arrodillándonos delante del Señor y clamando a nuestro Dios. Espero que esta palabra le haya quedado clara. ¿A dónde tenemos que volver? A Dios. ¿A dónde tenemos que decir, Señor, sea tu gobierno, el gobierno de Dios establecido sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, pero sobre todo en nuestra nación? Están pensando quitar aún la materia de religión de los colegios. ¿Usted no ha visto esa noticia? Qué triste que quieran sacar aún a Dios en medio también de nuestras escuelas. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Durmiendo, mirando videos, rascándonos la barriga, pero no hemos despertado. Y si no despertamos, nos van a despertar. Porque es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de gemir y de volver nuestra mirada al Dios de los cielos.
Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y sabemos, Señor, que son tiempos difíciles, pero también hay una esperanza, Señor, para nosotros que creemos en ti. Y hoy, Señor, a través de esta palabra nos estás diciendo que esto no es raro, Señor, de ver la política, los gobiernos, cómo se mueven. Que eso es la intención del corazón de gente cuando no teme, no honra tu nombre. Pero sí nos está recordando a nosotros que debemos volver nuestra mirada a ti, Señor. Ten misericordia, no solamente de nuestra nación en general, sino también de nosotros, que hemos estado dormidos, Señor, y no hemos levantado nuestra voz a hacer una manifestación pública de hijos de luz. Y lo que estamos viendo, Señor, es la ausencia de Dios en una sociedad, ausencia de luz. Hay más tinieblas, Señor, que luz siendo manifestada. Pero hoy nos estás llamando a que haya un despertar. Hoy nos estás llamando, Señor, a que nos levantemos como iglesia del Señor, a clamar, a orar, a gemir, Señor, y a decir que tengas misericordia de nuestra nación. Padre, hoy todas las personas que han escuchado este mensaje podamos ser conscientes, Señor, de que necesitamos volver nuestra vista a ti. Padre, te pedimos una vez más por nuestra nación, ten misericordia, por el pueblo que tiene hambre, por el pueblo que está cansado, Señor, de tanta subyugación. Ten misericordia, Señor, todavía hay un pueblo, Señor, que te honra. Y así, Señor, hoy puedas escuchar nuestra voz y a tantos que se han unido en estos días de jornada, de oración, de vigilia, de clamor por Colombia, Señor. No podemos hacernos los desentendidos, Señor. Necesitamos despertar, que Dios vuelva a las escuelas, que Dios vuelva a las universidades, que Dios vuelva a los trabajos, pero sobre todo que Dios vuelva al corazón de cada colombiano y de cada colombiana, Señor, que se levanta, Dios, todos los días. Hemos dejado como iglesia de predicar a Cristo, Señor. Hemos dejado como iglesia, Señor, de hacer la función que tú nos has puesto como pueblo, Señor. Padre, te pedimos perdón por no tomar la posición que nos toca, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a asumir nuestro llamado, lo que tú has puesto, Señor, para con cada uno de nosotros. Hoy te lo pedimos, Señor. Hoy oramos, hoy clamamos, hoy suplicamos, Señor, tu favor y tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra le quede en su corazón. Y cada día usted pueda recordar el orar por este hermoso país al cual Dios nos dio el gran honor y privilegio de nacer. Nuestra Colombia hoy necesita de cada colombiano cristiano que se une en oración a orar y a pedirle al Señor su favor y su misericordia. Esperando que la gracia, el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que tengan todos una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.